Los equipos de protección personal constituyen un importante recurso para el control de riesgos profesionales. No obstante, es necesario tener plena información sobre la protección real que ofrecen. Además, su eficacia depende fundamentalmente de una buena selección y de la forma correcta en que sean utilizados. Por tal razón, es indispensable que estén homologados o al menos sean certificados por una empresa idónea que garantice que verdaderamente dan la protección que ofrecen. Lo primero que se debe entender es que los equipos de protección personal en ninguna forma evitan un accidente o una situación de riesgo. Su aporte consiste en evitar o en disminuir las lesiones que puedan sufrir los trabajadores. De forma práctica, los equipos de protección personal se pueden clasificar según la defensa que brinden a las distintas zonas del cuerpo de pies a cabeza. Los cascos deben ser dieléctricos, de fácil graduación y para trabajos en altura deben llevar además barboquejo para evitar su caída. Su vida útil se calcula en 10 años dentro del almacén y en 2 a partir de la fecha de entrega del elemento. Por esto es importante registrar la fecha de entrada al almacén y de entrega al trabajador, que puede hacerse en el mismo casco. Al dotar de protección visual y facial, se debe comprobar que los protectores son ópticamente neutros. Es necesario elegir elementos que tengan variedad de tallas y modelos, e igualmente se debe comprobar que las válvulas o sistemas de ventilación sean eficientes para que no se empañen durante el trabajo. En protección visual depende del proceso al cual se esté expuesto el trabajador, pero hay una característica en donde unas son gafas porque tienen patilla y las otras son monogafas que ya tienen dispositivo de caucho que sujeta la cabeza. Los elementos de protección auditiva son utilizados para reducir el nivel de presión sonora que percibe una persona expuesta a un ambiente ruidoso. Es indispensable emplearlos cuando se está sometido a niveles que superan las intensidades y tiempos de exposición permitidos. Entre estos se destacan los elementos de protección de inserción en espuma de alto nivel de reducción de ruido, en promedio 33 decibeles, los de inserción en silicona, los de copa y los de copa para adaptar a casco. A los elementos de protección respiratoria debe apelarse cuando no sea posible mejorar las condiciones ambientales por ningún otro medio de la higiene industrial y cuando el tiempo de exposición sea tan corto que no se justifique económica y técnicamente acometer una inversión más definitiva. Para presencia de material particulado, es recomendable un elemento de protección respiratorio como un respirador de libre mantenimiento, pero para mayor eficiencia se recomienda la utilización de respiradores media cara con filtros para material particulado. Por sus características, se distinguen dos clases principales de elementos de protección respiratoria, los dependientes y los independientes del medio ambiente. Los dependientes son aquellos que purifican el aire contaminado, dejándolo en condiciones adecuadas para ser inhalado por el trabajador, y los independientes son utilizados en medios con escaso nivel de oxígeno o altos niveles de contaminación. Quizá no haya otro elemento de protección que pueda ser tan variado como los guantes, ya que prácticamente existen para todos los usos y necesidades. Los puntos a tener en cuenta para la determinación o la elección de un guante, en primera instancia es la resistencia química del guante, en presencia incluso del agua, porque un guante húmedo va a generar procesos de dermatitis en mano. El segundo factor a tener en cuenta es la resistencia mecánica, donde hay presencia de abrasión, pinchazo, rasgadura y corte. Y el tercer factor es la talla o la ergonomía que presenta cada trabajador. La indumentaria para protección corporal desempeña su función de acuerdo con las zonas que estén expuestas a riesgos específicos. Para este tipo de equipamiento se debe tener en cuenta la funcionalidad del diseño,
de manera que permita la movilidad del trabajador ajustado a la talla indicada. Básicamente los equipos de protección integral consta de chaqueta, pantalón, ¿sí?, botas dieléctricas, visera, con el casco con visera, ¿sí?, guantes. La característica especial de estos elementos se basa en la capacidad que tiene de resistir altas temperaturas, en este caso el fuego. La protección para los pies consiste básicamente en botas, zapatos o polainas, y su función es la de proporcionar protección frente a atrapamiento, caída de objetos pesados o punzonamientos, así como adecuada estabilidad para el tránsito por pisos lisos, húmedos o en declive. Por consiguiente, además de su capacidad protectora ante golpes y para no deslizarse sobre el piso, se requiere que los materiales del equipo de protección sean resistentes al riesgo que se deba proteger, ya sean estos de origen mecánico, físico o químico. La suela, que debe ser antideslizante, y el labrado debe conservarse en una profundidad mínima de 1 milímetro. En caso de que desaparezca en cualquier parte del calzado del labrado, debe eliminarse porque va a dejar de ser antideslizante. El arnés de seguridad para caídas es de uso obligatorio en todos los trabajos en alturas en los que no existen plataformas estructurales seguras, dotadas de sus respectivas barandas y rodapiés, por lo cual se empleará en trabajos en andamios colgantes o de secciones, en puestos de trabajo que den a un vacío, en trabajos en estructuras de soportes de cubiertas, limpieza de vidrios, mantenimiento de lámparas o cuando su altura lo amerite.